La denominada alianza opositora logró los votos para quedarse con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Pero más allá de la derrota de la candidata del gobierno, esta nueva apuesta llega en medio de promesas de los cambios que necesitan para recuperar la confianza perdida. En medio de escándalos por la falta de transparencia y las millonarias planillas. Hoy analizamos este panorama con varios de los actores que hicieron posible este cambio. En este primer año, el país ha enfrentado crisis que ha dejado en evidencia la falta de controles y aplicaciones de las normas ambientales. La crisis del agua en Azuero y el mal manejo de los vertederos se han convertido en la verdadera bomba de tiempo que amerita una intervención inmediata. Estos temas obligan al Ministerio de Ambiente a actuar con prontitud, mientras deciden qué harán con otras decisiones controversiales como el futuro de la mina de Donoso. Pero hoy también con el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, lo vamos a abordar y hacemos un balance de su gestión. Ha sido también un año complejo en medio de problemas fiscales, deudas y protestas que han impactado la economía. En medio de este nuevo panorama que incluye ahora la recuperación de una provincia como la de Bocas del Toro, ¿hacia dónde deben enfocarse los planes de recuperación del gobierno? Esto lo ponemos en contexto en este radar. Se requieren ipso facto que se establezcan primero los integrantes de cada una de las comisiones. Faltan todavía algunos jefes de bancadas que tienen que designarse y empezar a trabajar. Esto es inmediato. Son 9 en todas las comisiones, más la de presupuesto que son 15, y que busquen sus votos para saber quién es el presidente, quién es el vicepresidente y quién es el secretario. Los buenos días y bienvenidos a este radar de domingo 6 de julio de 2025. Bien, tal como lo hemos estado avanzando, hay una nueva Asamblea Nacional liderada por una alianza opositora que logró los votos suficientes para poder liderar la Asamblea en este nuevo periodo. Hoy me acompañan Eduardo Vázquez, diputado del Partido Cambio Democrático y primer vicepresidente de la Asamblea. Qué gusto saludarle, gracias por venir y compartir con nosotros estos minutos, diputado. También me acompaña Francisco Brea, diputado del Partido Panameñista, gracias también y bienvenido a Radar. Y Augusto Palacios, diputado de la bancada de Vamos. Alianza opositora para lograr esta nueva presidencia. Con mucha expectativa, se los estaba manifestando hace pocos minutos. Quiero brevemente su evaluación de cómo fue esta escogencia, una escogencia inédita, con muchos cuestionamientos en la forma en que finalmente el panameño puede evidenciar cómo se hace lo que por años hemos denominado el matraqueo para lograr los votos para esa presidencia de la Asamblea. Arranco con usted, diputado Brea. Muy buenos días, Castalia, muy buenos días a todo el pueblo panameño, feliz domingo. Yo quisiera comenzar porque recordemos una cosa, lo que sucedió el 1 de julio no es más que el resultado de lo que emanó del soberano el pasado 5 de mayo de 2024. En la Asamblea existe una pluralidad, nadie tiene una mayoría absoluta dentro de ella. Entonces, en esa diversidad de pensamientos, inclusive podemos llamarle en algunos casos diversidad ideológica, nosotros estamos llamados realmente a anteponer una agenda que conlleve los diversos puntos de vista del país. Y dentro de esos puntos de vista, de lo que se basa esta alianza, nosotros hemos encontrado 5 puntos muy importantes que son las tareas que tenemos en conjunto. ¿Cuáles son? Reformar el reglamento interno, abrir los mecanismos de participación ciudadana, ver la estructura administrativa de la Asamblea. Sabemos que hemos sido sujetos de cuestionamiento por la cantidad de duplicidades o la poca transparencia que ha habido en cuanto a la administración de la estructura administrativa de la Asamblea. Y sobre esos puntos nosotros pues trabajaremos y nos encontraremos en conjunto para poder entregar en un proyecto ni siquiera tan ambicioso, pero por lo menos entregar una Asamblea distinta a la que comenzamos. Y en ese sentido, yo creo que esa es la realidad y el contexto por el cual nosotros elegimos a Jorge Herrera como presidente. ¿Por qué? Mira, Jorge Herrera viene de dirigir tal vez el órgano colegiado más político que existe en el país, que es el gremio de los municipios, representantes y alcaldes, que es AMUPA.
Y creo que podemos encontrarnos en este contexto navegando en encontrar puntos en común. Sinceramente tenemos retos por delante, tendremos que anteponer todos los días cada quien sus intereses, pero ese es el resultado realmente de lo que fue la elección del 2024 y de lo que está llamado a ser esta asamblea. Claro. La asamblea es un órgano político por excelencia, pero es un órgano de consenso y disenso. Y llegan ustedes, yo creo que lo tienen claro, con grandes expectativas de cambio, porque si bien la asamblea que nos acompaña en este quinquenio es una asamblea diversa, correcto, con muchas caras nuevas, incluyéndolas ustedes tres. Sí. No logró en ese primer año los cambios que la gente necesitaba. Al contrario, terminamos con mayores escándalos. Sí. Entonces, sí. O sea, ¿qué cosas puntuales se comprometen y cómo demostrar que más allá de una alianza para ganarle a la candidata de gobierno, ustedes son una alianza para procurar los cambios que la gente está necesitando? Sí, Castalia, yo pienso, estoy convencido que esta decisión del pasado 1 de julio marca un antes y un después en este hemiciclo legislativo y llena de esperanza verdaderamente al pueblo panameño, a esa ciudadanía que verdaderamente está apostando a eso. Y es que sí, llegó un 80% el 5 de mayo antepasado, llegó alrededor de un 80% de caras nuevas a ese primer órgano del Estado, pero queremos una muestra de un cambio y todavía, a pesar de que se lograron pequeños, no voy a minimizar el trabajo de la pasada presidenta, pero se lograron cambios, sin embargo el pueblo espera aún más. Estos informes de Contraloría que hace unos meses el Contralor hizo en la Asamblea Nacional despertaron nuevamente un hartazgo y un nivel de decepción por parte de la ciudadanía en cuanto a este primer órgano del Estado, y nosotros tenemos una gran responsabilidad y fueron parte de los puntos que nosotros como grupo independiente o como bancada independiente pusimos en la mesa, y era que teníamos dos opciones, Castalia. Decíamos, o nos íbamos solos y el resultado iba a ser el mismo del primer año, donde fuimos objeto de muchos cuestionamientos, que éramos inmaduros en política, que no teníamos la capacidad de consensuar, que es un órgano de diálogo, que dónde estaba nuestro poder de convencimiento, la política es el arte de convencer. Y de verdad fueron cuestionamientos válidos que estuvieron sobre la mesa. Y fue un análisis que, como varios compañeros cuando argumentaron su voto lo dijeron, no ha sido fácil tomar esta decisión, pero es necesaria porque el país la demanda. Y en base a principios que colocamos en la mesa, estando 15 horas un día anterior en un hotel de la localidad, 5 bancadas, porque no eran 4 bancadas que estaban sentadas, eran 5. La cosa es que de la última bancada, 2 diputados no votaron por este bloque. Y eso fue lo que nosotros planteamos y dijimos, ok, está bien, tenemos la aspiración de poder presidir este bloque. Sin embargo, no se dio la opción y se presentó la opción del diputado Herrera. Y teníamos dos opciones, nos parábamos de la mesa o seguíamos en conversaciones, pero fue cuando dijimos, ok, vamos a declinar de cualquier tipo de aspiración personal, que en este caso yo era el candidato por parte de la bancada, y dijimos, vamos a declinar de esta aspiración. ¿Cuánto costó eso? Y perdona que le interrumpa, pero me llamaba la atención que cada vez que alguno de ustedes sustentaba el voto, que no permitió sustentar, pero todo el mundo sustentó el voto, decía, y los vamos a estar fiscalizando. Sí. O sea, no hay una confianza plena en Jorge Herrera y el partido panameñista. ¿Por qué dijeron tanto en la frase, y los vamos a mantener fiscalizados? Yo no quiero decir que no hay una confianza, pero es necesario que uno predique con el ejemplo, porque si vamos a fiscalizar nada más de las paredes hacia afuera, estamos haciendo lo mismo que han hecho las asambleas anteriores. La fiscalización también se tiene que dar hacia adentro, y si hay una serie de compromisos, estos se tienen que cumplir. En base a eso eran los discursos de fiscalización que nuestros compañeros argumentaron al momento de dar su voto, y es totalmente válido, y creo que sí tenemos un gran compromiso. Esta nueva junta directiva tiene una gran esperanza, Castalia. La gente estaba en los restaurantes y bares viendo las votaciones de este 1 de julio como si fuese una final de Panamá o una participación de Panamá de fútbol en un mundial, y eso es positivo. Ahora bien, diputado Vázquez, había mucha expectativa sobre su candidatura. Hubo tantos rumores que si lo bajaban, que si no lo bajaban, que al final iba a dejar a la alianza con los Crespos hechos y que usted no iba a aceptar no solamente esta candidatura, sino iba a votar en contra. ¿Qué cosas puntuales tomó usted en este rejuego político donde se sabía que 3 votos definían esta decisión, incluyendo la suya? Bueno, cuando yo entré en política, entré por mi pueblo, un pueblo muy abandonado, Capira, y para mí la política es algo serio. Nosotros hemos recibido un mensaje a nivel del país, en la diversidad de las bancadas, que requiere el entendimiento y el consenso de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos a aspirar,
fue un llamado interno de mi bancada, en su mayoría quería que yo presidiera la Asamblea, por la manera que me he manejado desde el 1 de julio del año pasado a la fecha con las diferentes bancadas. Con todas las bancadas tenemos una gran amistad y esa comunicación es lo que requiere la Asamblea. No solamente la Asamblea interna, sino la comunicación con el Ejecutivo, porque nosotros queremos llegar a un resultado de legislativo y además de gestión a nuestras comunidades. Es importante la comunicación. En el momento de que las negociaciones, como dice el compañero Tuto, más de 15 horas sentados en la mesa, todos agotados, y el tema cada vez se complicaba más y había presión externa. Eso le iba a preguntar, ¿hubo presiones? Externa, no, o sea, de parte de nosotros del Cambio Democrático no podemos señalar a ningún dirigente, algún miembro del Ejecutivo o de una institución de alto perfil que tuvieran algún tipo de presión sobre nosotros. Nosotros recibíamos presión de división de diputados que apoyaban a otras bancadas, al otro equipo, para dividirnos a nosotros. Y en el momento de que yo veo que la cosa se complica, yo hablo con mis compañeros, hablo con Vamos, porque Tuto era el candidato de Vamos, pero también tenían opción de apoyarme a mí y lo querían hacer. Yo me paro y converso con los compañeros y le doy la idea. Si yo cedo, yo necesito que por favor nos ayudemos y nos sentemos a conversar con los panameñistas, con Jorge, y avancemos esto, porque el país lo requiere. Necesitamos recuperar la confianza del país. Pero hay acusaciones serias, y yo debo recordar lo que ha dicho este jueves el Contralor General de la República refiriéndose a favores, incluso a pagos. Dijo, hay un empresario que habría pagado a Vamos otros favores a cambio democrático. ¿Qué responden ustedes a esos señalamientos? Yo conversé el día de ayer con todos mis compañeros. Yo me siento muy orgulloso, Castalia, de cada uno de los 5 diputados de Cambio Democrático que eligieron ayudar al país. Ellos, cada uno, ninguno recibió ningún apoyo económico, ni nada parecido. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una política diferente. Desde el año pasado se acabaron los maletinazos en la Asamblea. Esta es una Asamblea que no se mueve con plata. Esta es una Asamblea que se mueve con convicción y apoyo a las comunidades. Quiero conocer su respuesta porque hubo señalamientos directamente hacia Vamos. Yo, hablando contundentemente en nombre de los 18 diputados de esta bancada, puedo garantizarle al pueblo panameño que estos señalamientos no son veraces. Incluso podría calificarlos de otra manera, pero son totalmente falsos. Nosotros podemos decir que estuvimos sentados en la mesa basados en principios y lo que verdaderamente demanda el país en este momento era que este bloque se ejecutara y se materializara este 1 de julio. Y en efecto así fue. Estamos por principios, estamos por convicción, por valores y se demostró el pasado 1 de julio. ¿Usted quería agregar algo, diputado Brea? Mira, yo quisiera agregar algo muy importante. La base de este acuerdo que hemos realizado entre las diferentes bancadas, diversas cada uno por su naturaleza, se basa en el fortalecimiento institucional y la transparencia. ¿Y qué quiere decir eso? El Contralor no nos debe, y yo no creo que nos tenga que percibir como sus enemigos. Primero porque el país atraviesa por situaciones difíciles económicas como para estar entretenido en una disputa entre Asamblea y Contraloría. Y yo creo que eso lo tenemos muy bien plasmado. Nosotros, para poder seguir hacia adelante, vamos a necesitar el apoyo de la Contraloría para poder fortalecer esos mecanismos que retomarían la confianza que tiene la sociedad. Nosotros, yo lo digo, nosotros estuvimos hasta la madrugada para poder lograr un acuerdo, porque lo que teníamos que dejar en la mesa, tal vez era mucho, tal vez por diferencia en el contexto de cada uno de nosotros. Y al final lo logramos hacer. El país vio y el país se unió dentro de ella. Entonces, este tipo de temas, de maletinazos, etcétera, eso, pues, borrón y cuenta nueva, seguimos hacia adelante, pero yo creo que carecen de veracidad. Y al final, nosotros esperamos poder trabajar con una Contraloría que nos ayuda a fortalecer también nuestra institucionalidad y nuestra rendición de cuentas. De eso se basan los pilares de este acuerdo que nosotros nos hemos suscrito. Y no tiene por qué perseguirnos con nuestro enemigo. Yo creo que estamos dispuestos a trabajar de la mano. Lo ha venido haciendo, él ha ejercido su rol fiscalizador y lo seguiremos llevando hacia adelante en la medida que sea posible. Ahora bien, ya hay nueva junta directiva con los resultados que todos conocemos y el compromiso con los que ustedes han llegado. ¿Qué cosas puntuales van a empezar este nuevo periodo? ¿Cuándo arranca esa hoja de ruta donde se define lo que muchos están esperando, que es arrancar con los cambios al reglamento interno de la Asamblea?
de la Asamblea Legislativa. Ese fue el primer punto, el primer compromiso que adquirimos las diferentes bancadas, hablar del tema del reglamento interno, empujarlo inmediatamente, salir de la comisión. Nosotros primero que todo tenemos que armar las comisiones de la Asamblea Nacional para después entrar en los puntos puntuales. Creo que también el tema de la carrera de la ley legislativa, de la carrera legislativa es un punto importante porque la gente pide a gritos eliminar las botellas. Nosotros con mucha responsabilidad, sin golpear al funcionario público que sí trabaja, porque en la Asamblea tenemos muchos asesores técnicos en cada comisión que sí trabajan, tenemos que tocar estos puntos importantes. El punto de nosotros, como todo mencionado aquí, es recuperar esa confianza, demostrarle al país que se puede trabajar con los recursos que la Asamblea maneja, no hay que subir, hay que ser eficiente y demostrarle al país que esa plata es de todos los panameños y usarlo en lo que se necesita. Bien, ¿qué cosas puntuales deben modificarse? Bueno, yo voy a dar un vivo ejemplo. Nosotros como bancada independiente presentamos decenas de proyectos anticorrupción que cayeron en la Comisión de Gobierno y lastimosamente estos proyectos ni siquiera fueron llevados a un prohijamiento. Al no ser prohijados, salen del trámite legislativo cuando se acaba la legislación y hay que presentarlos nuevamente. ¿A qué me refiero con esto? Todo proyecto de ley o toda iniciativa legislativa ante proyecto de ley presentada por un diputado tiene que prohijarse o llevarse a prohijar dependiendo de un orden de prelación. No es posible depender de la discrecionalidad de un presidente de comisión donde éste diga, para mí este anteproyecto es más importante que este, así que no me importa que este sea el número 10, va primero que el número 1. Eso no es una equidad a lo interno del primer órgano del Estado. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a la ciudadanía si como diputados no nos manejamos bajo principios de igualdad? Temas como ese tienen que puntualizarse y que hablar de lo que sucedió el 1 de julio, que no hay una hora o no nos dice nada el reglamento interno en el tema de que el presidente en turno dispone de a qué hora del día va a arrancarse la sesión. Entonces, si el presidente en turno, el candidato al cual respalda, no tiene los votos, puede dilatar el inicio de la sesión. Y aquí no hay cuestionamiento ni pasa nada de por qué se dilató o qué fue a hablar Shirley Castañeda con el presidente de la República antes de tomar las decisiones de las votaciones en la Asamblea. O sea, nada obliga en el código de ética, si existe, creo que sí existe, no que alguien explique las razones por las cuales dilataron y qué fueron a hablar con el presidente de la República. Mira, lo primero que yo diría, Castalia, para responder a tu pregunta más temprana, es que nosotros nos comprometimos que en la primera legislatura abarcaríamos el tema del reglamento interno. En relación a lo que sucedió el 1 de julio, claramente es un grato ejemplo de que nosotros tenemos que hacer cambios en el reglamento interno, sobre todo en materia del procedimiento legislativo. Pero asimismo, en muchas otras cosas, como por ejemplo la digitalización de los votos, entre otras cosas que hacen, que la llevan a la Asamblea en vías de que retome la confianza del pueblo panameño. Como le digo, no es que esto tiene que ser la agenda ambiciosa que transformará toda la Asamblea, pero por lo menos tenemos que entregar una diferencia entre lo que fue este año pasado, sin tener que caer en ningún tipo de diatribas ante la presidenta saliente, y una nueva Asamblea que llevó cambios ejecutados al pasar el año. Ahora bien, planilla. ¿Qué va a pasar con las planillas? Y yo decía, es que es tradición que el presidente de la Asamblea herede un número mayoritario de nombramientos dentro de este órgano del Estado. Eso no es sano. ¿Qué va a pasar con él? Pero así son las reglas hoy y nadie las cambia. Esta junta directiva es diferente. Lo demostramos desde ayer, desde el 1 de julio, en las votaciones demostramos que primero legislamos o decidimos en beneficio del pueblo. El pueblo que habla, no más botellas. Nosotros, la verdad, no te puedo hablar hasta entrar bien y ver el tema administrativo y revisar lo que está pasando. Pero nuestro compromiso es que esto no exista más. Cada dólar que se pierde en la Asamblea lo necesitamos para las obras que tiene el país abandonado. Salud. ¿Cuántos funcionarios necesita cada despacho? Yo puedo entender que el presidente de la Asamblea requiere de un número mayor de funcionarios, pero no hay un tope. No existe un tope, Castalia, y sinceramente considero que un despacho de un diputado no necesita 100 colaboradores, ni 200 colaboradores. Y si sacamos los números, por ahí puede estar dando el promedio de personas que estarían bajo la unidad administrativa de un diputado, que no es la realidad, pero en base a los 4.000 o más funcionarios que tiene la Asamblea. Y ese es el primer reto que tiene el presidente y su junta directiva. Identificar cuántos funcionarios tiene la Asamblea. Vamos a identificar dónde están ubicados cada uno y si verdaderamente están brindando un servicio, es decir, un trabajo, están trabajando, son funcionarios de planta.
y que son necesarios para la institución o no. Y dentro de los compromisos que esta coalición puso en la mesa, y estos fueron aceptados, uno de ellos fue la reducción de la planilla de la Asamblea Nacional. Y no es que queremos fomentar una cacería de brujas, como quien dice, pero sí tenemos que darle una muestra al país de que verdaderamente esta Asamblea está haciendo un trabajo transparente, eficaz y de cara a las demandas de la ciudadanía. Mira, por ejemplo, si me permites, vamos a poner un ejemplo palpable. En Veraguas, por ejemplo, existe una oficina de participación ciudadana que tiene alrededor de 54 y 56 funcionarios. ¿Haciendo qué? Bueno, yo una vez entré y los vi sentados viéndose las caras. Y la mayoría de ellos responden a diputados que ya pasaron en periodos anteriores. Y entiendo, lo mismo pasa en Chiriquí, lo mismo pasa en Herrera. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que ver. Describan las funciones, qué es lo que ustedes hacen. O cuántas han sido las leyes que han llegado a ser hoy por hoy sancionadas por un presidente y que están ejerciendo un rol como ley para beneficiar al pueblo panameño. Eso se cambia haciendo las modificaciones al reglamento. No, o no necesariamente, o es un tema de voluntad. No, mire, es que por lo menos en la gestión anterior, Dana no eliminó, no usó la 172. El tema es que muchos presidentes aspiran a subir el presupuesto. El presupuesto que existe funciona. Hay que buscar dentro de cada bancada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Legislar. Funcionarios acorde a las leyes que vamos a presentar sean completas y en beneficio del país. Yo creo que no es solamente votar, es que no suba el presupuesto a la Asamblea. Es mantenerlo o reducirlo. O determinar realmente cuál es el rol que están jugando. Recalco lo que dice el diputado Vázquez. La diputada Castañeda, por ejemplo, ella dejó de hacer uso de la 172. Yo creo que se dieron avances, ¿verdad? Ahora nos toca seguir más hacia adelante. Pero hay informes también que muchos de los funcionarios transitorios ahora pasaron a ser permanentes, sin que se haya evaluado si eran necesarios o no dentro de la Asamblea. Ahí donde entramos al tema de la carrera legislativa. Hay puntos importantes. Por ejemplo, el que entra en carrera legislativa no puede estar en el circuito, en una oficina circuital. Están haciendo política. Entonces, la carrera legislativa tiene que entrar en las funciones que hace dentro de la Asamblea. Correcto. Eso sí pueden ser. Si no marcas porque tienes una función afuera de la Asamblea, ¿por qué entras en el tema de la carrera legislativa? Y no es solamente la oficina de participación ciudadana. Aquí hay diputados que ya salieron de la Asamblea y mantienen planillas enormes, protegidas por el mismo sistema quo, y por eso es parte de esta alianza. Sí, dentro de ellos mismos y protegidos por otros diputados. Entonces, por eso esta alianza era necesaria por el bien del país. No podemos seguir lo mismo. Castalia, nosotros consideramos que el presidente electo, el señor Jorge Herrera, el diputado Jorge Herrera, tiene que sentarse con el Contralor General de la República y es necesario que le dé un informe de cómo va esa auditoría, porque esa es una hoja de ruta que él va a tener. De esta manera, él va a saber hacia dónde tiene que dirigirse, sentarse con recursos humanos de la Asamblea Nacional, con dirección de presupuesto, para poder trabajar administrativamente llevando este monstruo, como le dicen, de lo grande que es, y poderlo llevar de manera correcta. ¿Cómo debe ser la relación con el Contralor? Porque lo que hemos visto en este primer año ha sido una situación muy tensa, de enfrentamientos y acusaciones, situaciones muy incómodas que han dejado más de 4 con la boca abierta. La Asamblea Nacional y la Contraloría no pueden ponerse a medir poder, porque si se ponen a medir poder, el que va a estar en el centro y el que va a estar afectado en este choque de poderes, por decirlo de esta manera, va a ser la comunidad, va a ser la ciudadanía. No voy a refrendar proyectos que hayan sido gestionados en el presupuesto del Estado por un diputado. ¿Quién es el que se va a ver perjudicado? El pueblo. El pueblo. Y al final del día, entonces, pero aquí voy a otro punto. A la lectura que se hace es que la Asamblea, a lo largo de muchos años, se ha convertido en un mecanismo de chantaje para el Poder Ejecutivo. Y siempre se advierte. Y lo vimos en el primer periodo con lo que pasó con el presupuesto que presentó el ministro Chapman. Mira. O sea, allí hubo maldad pura, más allá de los números. Y perdonen la palabra, hubo ganas de joder, así. Sí. Pero mire, el mejor panameño. O yo estoy equivocada. Pero mire, y al final no tuvimos la reducción del presupuesto que necesitamos para poder arrancar esta administración. Pero mira, Castalia, retomemos un poco el contexto de la elección que se dio el 1 de julio. El contexto de la elección del 1 de julio era realmente un cambio en la Asamblea, no era la gobernabilidad en el medio.
los compañeros de la bancada Cambio Democrático, los compañeros de la bancada Vamos y los compañeros de la bancada panameñista, no hemos sido gente de estar chantajeando al gobierno. Así es. En ningún momento, ni está pidiendo favores judiciales para poder salir adelante. Nosotros lo único que estamos haciendo es renovando la Asamblea. Y en ese sentido, mira, aquí acabamos de describir nuevamente un punto fundamental, el tema de las oficinas de participación ciudadana. Castalia, hay gente que gana $2.500 y no ha presentado una ley. Y no vaya a ver, usted puede mandar los reporteros de TVN, entren a cualquier oficina de participación ciudadana, cuenten si están todos ahí. La Contraloría puede hacer lo mismo. Entonces nosotros, basándonos en el argumento Castalia, de que nosotros tenemos que reforzar la institucionalidad y la transparencia, tenemos que jugar un rol y seguirnos dando la mano entre Contraloría y Asamblea. Pero es un tema de, usted me decía que es un tema de voluntad, porque si hablamos de código de ética, que sí existe. O sea, yo no sé qué dice el código de ética, porque aquí nosotros vemos, aquí por ejemplo se dice que nosotros deberíamos saber el tema de conflictos de intereses. Correcto. Y nada más unos cuantos han declarado, 27 diputados han entregado información si tienen su conflicto de interés. Yo soy uno. Usted es uno de ellos, usted también es uno de ellos. Pero ¿y el resto qué? Yo cómo sé que el proyecto de ley que beneficia a una empresa X no es cercano a uno de ustedes, porque eso nadie lo exige. Y esta práctica sí, ¿ustedes lo van a cambiar? Bueno, quien sí lo exige es la ciudadanía. Sí, pero a nosotros nadie nos para en bola. Pero ese son los diputados los que tienen que exigir esos son los cambios que se están pidiendo y ese es el compromiso que tenemos. Por eso es que cuando nosotros hablamos que vamos a fiscalizar y cuando argumentamos ese voto, en efecto estas son las cosas que tenemos que hacer nosotros presión y no los independientes, porque no es nada más un trabajo de nosotros, es de cada uno de los diputados. Por ejemplo, de esta Asamblea. ¿Por qué no podemos saber de dónde salen los fondos dicen que son privados, que son de padrinos, pero yo cómo sé dónde salen los fondos para las fiestas multitudinarias? Así es. Para los días de la madre, para la regaladera de bicicleta o para la rifa de autos, que es tradición en la Asamblea de algunas figuras. Sobre eso, ¿cuándo nosotros sobre eso tenemos que legislar. Y mi equipo de trabajo estamos trabajando en un proyecto en base a que es escandaloso como un diputado, sea de donde sea, hace una fiesta del Día de las Madres e invitan 1.500 madres, 2.000 madres, y es una fiesta que donde hacemos la matemática de $30.000, $40.000, $50.000 no baja. Bondadoso que el diputado haya nacido de una familia adinerada, tenga el recurso, sí, pero entonces transparéntelo, haga un informe de rendición de cuentas. Son pequeños detalles que le van a dar a la ciudadanía calma, pero si no se hace ni siquiera un informe de transparencia de dónde salen los fondos para este tipo de actividades. Creo que es necesario también legislar al respecto y no es una cuestión solamente de reglamento interno, porque esto no es reglamento interno. Estas son leyes que tienen que ser parte de normativas que rijan la República de Panamá. Diputado, ¿qué piensa usted que viene de un circuito donde la diputada se hizo famosa porque compró tierras a centavos, por ejemplo? Bueno, yo soy el vivo ejemplo de que la dignidad está por encima del dinero. Capira, el clientelismo llevó a mi distrito a una pobreza extrema, multidimensional. Un distrito que es parte de la cuenca del canal y todo el sector de la cuenca del canal en Río Indio no tiene luz. Si no tiene luz, la educación es de muy bajo nivel. Yo le doy un mensaje a todos los demás circuitos a nivel del país que el clientelismo no paga, atrasa. Y yo creo que el discurso diferente, como pasó el 1 de julio, es un discurso que el pueblo quiere escuchar y que sí funciona, porque el clientelismo atrasa y solamente hace más rico a los corruptos. Bien, yo quiero hablar de los balances que ustedes tienen que dar y hemos vivido tiempos difíciles. Este primer año de gobierno del presidente Mulino ha sido muy difícil y el que diga lo contrario se equivoca. El rol que ustedes tienen que jugar para procurar balanza en la paz social que nosotros necesitamos. Pongo un vivo ejemplo. Hoy, después de 2 meses de paro, ahora está en manos de ustedes ver si los maestros regresan o no a las clases y si los muchachos reciben o no las clases. O sea, quiero su opinión sobre los balances que tiene que procurar la Asamblea para evitar crisis como las que hemos vivido en estos últimos 2 meses. Yo considero que el balance que tenemos que jugar nosotros llevar como Asamblea es un balance de mediador. Un balance que siempre lo he dicho, que la Asamblea tiene que ser ese puente entre la comunidad, entre la ciudadanía y el gobierno central, el Ejecutivo.
Y tienen un gran reto el señor Jorge, tenemos un gran reto todos nosotros y son parte de los compromisos que han sido pactados y es escuchar las demandas de la ciudadanía. A mí me parece muy positivo que el presidente de la Asamblea el día de ayer se haya reunido con distintos gremios de docentes a nivel nacional, no nada más de provincias en específico, sino a nivel nacional. Esto le da una muestra al país completo de que verdaderamente van a venir días distintos de este primer órgano del Estado, de cara a solventar problemas y garantizar la paz social. Si no hay paz social, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleos. Si no hay empleos, hay más violencia. Y creo que son temas que desencadenan en una serie de problemáticas que no nos van a llevar a buen puerto. Así que tenemos que cumplir verdaderamente con ese rol que es la Casa del Pueblo tiene que materializarse como tal. Diputado Brea. El día de ayer tuve el placer de acompañar al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, que en su humildad y su sencillez intrínseca, pues recibimos a todos estos 23 gremios que expusieron su punto. Es muy importante decirlo, lo que imperaba en el sentimiento en esa sala, no porque lo di a mi persona, porque fue lo que manifestaron los gremios, es la necesidad de que los niños vuelvan a clase. Y ese llamamiento lo hacemos. La Asamblea tendió el puente con los gremios. Ahora seguimos tendiendo el puente para que logren un entendimiento, que lleven lo más antes posible a los niños a las aulas. Pero tenemos todos que tener esa capacidad de poder entenderlo. ¿Cuáles son los dos planteamientos que ellos hicieron? Resumidas cuentas, por si no están escuchando los compañeros de los gremios. Uno, que se abra una mesa de debate, de consenso amplia para poder ver aspectos de la seguridad social. Y lo segundo, que se lleve un finiquito de huelga para ellos poder retornar tranquilamente a sus clases. Quieren que no les descuenten los dineros. Mira que, ¿qué hacemos con un tema que causa tanto ruido y que a la gente le molesta porque reclaman el derecho sindical, sí, y el derecho de los muchachos que han perdido sus 2 meses de trabajo de clase? Pero ahí le digo algo, Castalia, sin tener que defender ningún lado, sino tendiendo el puente. Todo está sobre la mesa para poder conversar. Pero es muy difícil tomar esas decisiones. Pero la Asamblea se ha postrado como la casa del pueblo, como el lugar de consenso y de disenso. Y lo que esperamos ojalá, es que los niños vuelvan a clase pronto, ¿verdad? Y que evidentemente la educación no siga siendo el instrumento en el medio para cuando existen conflictos a nivel nacional. Y es lamentable que este puente no se haya dado antes, sino después de 2 meses de pérdida de clase. Yo creo que es muy triste la situación. Yo creo que esto era un tema de diálogo. Hay puntos en la ley que les preocupa, pero la mayoría de los puntos que les preocupa fueron modificados o cambiados por argumentos políticos, electorales, no institucionales. Hay mucha desinformación. Creo que esta mesa se debió hacer antes de todo lo que pasó y porque lo único afectado son los niños. Pero recalco algo, sí. Mira, el ambiente que se vivió el día de ayer no es un ambiente de imposición de ningún tipo. Y por parte de nosotros, lo único que estamos haciendo es el mediador entre los entes que tienen que entenderse. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí no están exigiendo ni siquiera, honestamente, una acción rápida. Están exigiendo ser escuchados, ser tomados en cuenta y llevar un proceso de diálogo hacia adelante. Pero necesitamos retomar clases rápido. Mira, lo primero que ellos dijeron es que a ellos les gustaría volver el lunes a la clase. El lunes. Es más, nos dijeron, nos quedamos aquí hasta el domingo porque necesitamos que nos hagan el puente con el Ejecutivo. Nosotros también le hicimos saber una cosa. Primero, el respeto a la institucionalidad. O sea, aquí no podemos estar llamando tampoco a tomar las instituciones del Estado en una provincia como Bocas del Toro. Eso estuvo fatal. Así es. Entonces, ese respeto a la institucionalidad, a la gobernabilidad, ese respeto también, pero también a la dignidad también de un pueblo que tiene exigencias que no podemos decir que no sean tampoco válidas, pues es lo que la Asamblea está tratando de hacer. Y su presidente, que es un hombre empático, pues eso es parte de lo que está navegando. Es navegar sobre un camino difícil, ¿verdad? Pero que esperemos llegue a un punto. ¿Y cuál es ese punto? Que se retome la educación en las clases lo más antes posible. Ese es el resultado de una negociación que incluye también las modificaciones a la ley 462. ¿Qué va a pasar con ese tema cuando ya hay voces que están diciendo dentro de la Asamblea que ese primer paquete de modificaciones pero ellos no. Ellos están pidiendo un diálogo amplio, abierto, y no le están poniendo ni siquiera la fecha de cumpleaños. Ellos están dispuestos a sentarse. Castalia, ellos no están pidiendo derogación.
Exactamente. Los docentes no están pidiendo derogación. Ayer también tuve Pero la el oportunidad... proyecto de ley que presentaron en la Asamblea Bueno, esos serán el jueves, otros entes. sí lo dicen, derogar. El primer artículo dice derogar. Diputados que bajo su condición o facultad de presentar iniciativas legislativas presentaron derogar, pero yo también tuve la oportunidad de reunirme en mi despacho con docentes y que llegaron con mucha humildad por delante y nos dijeron, queremos que nos sentemos, queremos sentarnos, queremos ver la posibilidad de que estos documentos, estas demandas que estamos presentando aquí, son alrededor de 30 artículos, se revisen para ver si podemos reformar. Y el llamamiento siempre es que no podemos tener certezas que las cosas solamente pueden ser de una manera. Así no se puede basar un consenso. Pero ellos están en la buena disposición y ojalá sea que se tome esta oportunidad para que los niños vuelvan a clase. Señor vicepresidente de la Asamblea, le doy la última palabra para que cerremos este bloque. Bueno, ya lo explicamos. Yo sigo manteniendo la palabra de que se va al tema político electoral, un tema muy sensitivo como la 462. Nosotros tenemos que ser mucho más responsables a la cara del país a la hora de tomar decisiones y empujar gremios a luchas innecesarias. Cada paso que dio en Boca del Toro a la destrucción de esa provincia son recursos que necesitamos en Santiago, en Chiriquí, en Capira para avanzar, porque por lo menos en Capira no tenemos atención médica 24 horas y los recursos los estamos botando para recuperar una provincia que estaba en avance. Quiero agradecerle a los tres. Bueno, estas son las caras que representan a esta nueva etapa de la Asamblea y la que llega con muchísima expectativa. Yo les deseo de verdad suerte, fortaleza y bueno, y utilicen estos espacios. Gracias. Las veces que sean necesarios. Gracias por acompañarme en este análisis y bueno, estaremos a la expectativa de lo que pase en esta semana. Vamos a la pausa, pero al regresar estará con nosotros el ministro de Ambiente porque la crisis ambiental del agua de vertederos ha sido característica también en este primer año de gestión del presidente Mulino. Vamos a ver qué planes tienen para enfrentarlo. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso aquí en Radar. Gracias por seguir con nosotros. Hoy nos acompaña Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente. Ministro, qué gusto tenerle con nosotros en este Radar en el que pretendemos hacer un balance de su gestión en este primer año de gobierno en donde quedó evidenciado la falta de aplicación de las normas que ha dado como resultado esta crisis que ha venido sufriendo en las últimas semanas la región de Azuero. Gracias por acompañarnos, ministro. Quiero empezar por ese tema y un recuento de los hallazgos, pero más allá de lo que han encontrado son las medidas que han aplicado para poder enfrentar la crisis. Castalia, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Es un honor para mí y un gusto. En Azuero había anarquía ambiental y en el resto del país también, porque esto que hemos encontrado, esta contaminación absurda, terrible, en el río La Villa, es una situación que se repite a lo largo y ancho del país. Imagínate tú, el río La Villa, cuando metimos nuestro equipo de técnicos, que ya tienen 5 semanas de estar allá, un equipo que armamos el año pasado, al final del año, más de 2 docenas de técnicos recorrieron los 19 kilómetros del río Estibaná en el cauce del río, tomando muestras del agua. Los 20 kilómetros del río La Villa los recorrieron en ambas orillas, tomando muestras de agua. Descubrimos 23 puntos de contaminación grave que van desde una barriada que vertía la totalidad de sus aguas negras, heces fecales, directo al río La Villa, aguas arriba de la toma de agua, de la potabilizadora, las 2 potabilizadoras, hasta las aguas de lixiviados con toda la carga de nemátodos y de bacterias del vertedero de Macaracas, que iba toda ese lixiviado, toda esa agua contaminada directo al Estibaná y de allá a La Villa. Y también, como ya lo sabe todo el mundo, los porcinocultores, que las fincas de porcinocultores y las lagunas se desbordaban e iba toda esa carga de agua contaminada directo al río La Villa y al río Estibaná. Aparte, agroquímicos, y estamos presentando próximamente una ley para prohibir en Panamá los agroquímicos más peligrosos, que han sido prohibidos del todo en Estados Unidos y Europa,
y la deforestación que está destruyendo el río La Villa y que tiene el río lleno de sedimentos y contaminado. Entonces, todo esto, nuestros técnicos que trabajaron 24/7, de noche y de día, cuidando además la cadena de custodia, Castalia, porque para poder llevar un caso a fiscalía, tienes que tener la cadena de custodia adecuadamente organizada. Entonces, todo esto se hizo durante las últimas 5 semanas. Y a raíz de esto cerramos 2 fincas de porcinocultores. Primera vez en la vida que ocurre que se cierran fincas. Segundo, obligamos a todos los que mantienen fincas de porcinocultores en el área del río Estibaná y La Villa a tomar medidas inmediatas para frenar la contaminación con lixiviados. Lo hicimos, las tomaron, les ha costado cientos de miles de dólares. Y debo reconocer que por primera vez veo el espíritu de colaborar por parte de los productores y yo les agradezco. Sé que lo están haciendo a la fuerza, pero lo están haciendo. Y el costo y la inversión es enorme. Lo propio la barriada Santa Eduviges. Tomaron las medidas correctivas y volvieron a conectar la planta de tratamiento de aguas negras. Dejaron de vertir toda esa porquería al río La Villa. Y lo mismo el vertedero de Macaracas, que yo mismo hace 8 días, el viernes pasado, después de estar en el Consejo Provincial, llevé la maquinaria y metí la maquinaria pesada por instrucciones del presidente Mulino y tenemos ya 7 días de estar trabajando y ya controlamos también los lixiviados de ese punto. Así que hemos avanzado muchísimo. Se han aplicado multas y sé que ha habido cuestionamientos por las cifras de las multas para quienes los consideran que son insuficientes para el daño ambiental que esto ha causado. ¿Qué respuesta le da también, pero y más allá de las multas, qué cosas puntuales se explican a partir de este momento? Lo más importante, Castalia, obligamos a cada uno de los responsables a cambiar y parar, o sea, tomar las medidas para cambiar los métodos que estaban usando y que estaban contaminando el río La Villa y el río Estibaná. Esto es lo más importante, porque la razón de la multa es que las personas dejen de contaminar. Y eso lo logramos, los obligamos a tomar las medidas para dejar de contaminar. ¿Y es cierto que es la primera vez que se aplican las multas? Bueno, primera vez que los obligamos a tomar medidas, primera vez que se cierran fincas, primera vez que se ponen multas, primera vez que se ponen multas de esta cuantía. Son las más altas que se han puesto en la historia. Multas, la máxima que puede poner nuestra dirección regional, de hasta 9.999 para distintos productores y se aplicó por igual a la barriada que estaba contaminando, a la alcaldía de Macaracas por el vertedero mal manejado, a los porcinocultores que estaban contaminando y tenemos varios procesos que todavía están andando. Aparte de ello, es no solo primera vez que se pone una multa de esta cuantía, no solo primera vez que se les obliga a tomar las medidas correctivas, sino que también es la primera vez que se abre un caso en fiscalía con responsabilidades civiles y penales. Esto porque la propia Procuraduría en el área de Macaracas abrió ellos mismos un caso en donde ahora todas las pruebas que recabó Mi Ambiente se han entregado a solicitud de ellos y están andando estos casos que van a tener consecuencias civiles y penales y multas adicionales. ¿Dónde estuvo la falla, ministro? O sea, porque surgen varias preguntas. Uno, ¿tenemos las normas que nos acompañan para prohibir esa actividad que estuvo contaminando por años? ¿Las existen? ¿Por qué no se aplicaron? ¿Y qué rol tienen que jugar las autoridades locales para el control de actividades como esta? Mira, esto es producto de años y años, gobierno tras gobierno, de desidia. Entraban gobiernos, salían gobiernos, no hacían nada. Y aquí es vital también el papel que juega el alcalde y el representante de corregimiento en cada área distinta. Es cierto, muchas de estas alcaldías son subsidiadas, no cuentan con muchos recursos, pero también es cierto que cada alcaldía de la República recibe anualmente $375,000 del programa de descentralización. No hay excusa en el mundo, ni para la alcaldía ni para el gobierno, de que se haya permitido que década tras década, gobierno tras gobierno, se haya permitido que
en áreas que son cada día más áreas turísticas, las aguas negras vayan... Pero había certeza de que la gente presentaba, porque yo me pregunto, ¿y la gente qué? Porque hay también evidentemente una falta de sentido de pertenencia de las comunidades. O sea, nosotros tenemos a comunidades que sabían de esta situación de contaminación, pero llegaron a presentar las denuncias. ¿Alguien se preocupó o alguien simplemente quiso mirar para un lado en todos estos años? Mucha gente miraba para un lado. Esto no se trata de ensañarnos con los que hicieron mal y tal. Basta decir que gobierno tras gobierno, nacional y también municipal, miraban para otro lado y mientras tanto las aguas negras crudas. Y yo estuve en la planta de tratamiento de aguas negras de Chitré el sábado a petición del alcalde de Chitré, que con él fui también al vertedero de Chitré. Estuve en la planta de tratamiento de aguas negras de Pedací, invitado por el alcalde de Pedací, que además me acompañó todo el día domingo. Tú sabes que yo trabajo sábado, domingo, etcétera, y me voy llevando a los alcaldes a que me acompañen. Él mismo me llevó a una planta de tratamiento de aguas negras con una inversión millonaria que había hecho la presidenta Mireya Moscoso, con gran visión, una verdadera vecina de Pedací que ama a su provincia y a su pueblo. Dejó esta planta hecha y está en la más absoluta desidia. Y con el alcalde de Pedací fui a ver, antes de hacer el recorrido, el vertedero de Pedací. Además estuve en el vertedero de la Villa de los Santos, el vertedero de Las Tablas, que fue el peor de todos, eso es un desastre, el de Guararé, donde estuve con el alcalde también, estuve con todos ellos en el Consejo Provincial. El jueves que llegué a Azuero estuvo 5 días de gira en Azuero, de 16 horas de trabajo al día, y empecé con un cabildo abierto con el cura párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré, escuchando a la gente, recorriendo las áreas, viendo lo que estaba pasando. No hay excusa que valga. Todo el mundo estaba haciéndose loco, todos viendo para un lado, todo el mundo, y mira el desastre que hay. ¿Qué hacemos con los vertederos a cielo abierto? ¿Qué hacemos con los vertederos? ¿Cuántos existen a nivel nacional? Y esta crisis, a raíz de esta crisis, y que ha evidenciado el pésimo manejo de los vertederos en Azuero, es igual en el resto del país. O sea, ¿qué vamos a hacer con los vertederos en el interior del país? Fíjate en esto, no solo en el interior. Tanto Patacón en Panamá como los vertederos en el resto del país fueron todos recibidos en pésimo estado. Es más, el de Patacón fue recibido en estado de emergencia ambiental. Y la diferencia de hace un año a hoy en Patacón es dramática. Ha mejorado muchísimo y ha mejorado también la recolección en la ciudad de Panamá. ¿Y qué vamos a hacer con Cerro Patacón, ministro? Lo tenemos que convertir en un relleno sanitario bien administrado. Y lo ideal para mí, la tecnología que yo prefiero, una planta que queme la basura y genere energía, con los debidos filtros para que no hayan emanaciones tóxicas de ninguna clase. Pero tenemos emergencia sanitaria en San Miguelito, eso es un desastre. Y la alcaldía no puede con la basura. Y están ahora hablando de licitaciones, pero si no pueden pagarle... ¿Qué modelo utilizamos? Sabemos que los alcaldes, y lo hemos conversado con varios alcaldes, no tienen mira el ejemplo ni de la San estructura Miguelito, ni los fondos para hacerse cargo de la basura. Lo importante es que tengan el interés y la voluntad política para empezar, y luego que busquen la estructura y busquen los recursos para poder hacerle frente en conjunto con el gobierno central. Pero San Miguelito para mí es el caso más grave de toda la República. Ahí hay una emergencia sanitaria. La basura en San Miguelito es un desastre y la alcaldía no puede con eso. Tiene una empresa que contrató que no le pagan. La empresa hace como si recogiera la basura y San Miguelito hace como si le pagara. Ni ellos recogen ni San Miguelito le paga. Es un desastre. Y yo no veo realmente qué va a cambiar de aquí a enero cuando quieren hacer una nueva licitación. Yo más bien creo que ahí tiene que entrar el gobierno, como ya lo ha ofrecido la AAUD, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, ya ha ofrecido resolver el problema de la basura en San Miguelito, y creo que está hablando el director de la AUD con la alcaldesa, pero ahí yo sinceramente creo que tiene que entrar el gobierno. Pero terminemos con el caso de Azuero. Estoy citando a los alcaldes de Azuero, los estoy invitando a Panamá a que vengan a ver los 7 alcaldes de Los Santos y los 7 alcaldes de Herrera, que vengan a Panamá a ver en La Chorrera el vertedero, que no es un vertedero, es un relleno sanitario, el único en Panamá que tiene todos los permisos de medio ambiente y cumple con todas las normas, que lo administra una empresa privada, y ese relleno sanitario, el Diamante, en La Chorrera, es a mi criterio el mejor del país. Maneja un volumen de basura
mucho menor que Cerro Patacón, que puede ser similar al volumen que manejaría todo Azuero. ¿Hacia qué modelo debemos mirar nosotros, ministro? Para Azuero, el modelo que a mí me gusta es el del diamante. Una empresa privada hace la inversión, una empresa privada es responsable ante la autoridad de ambiente de cumplir con toda la norma sanitaria y una empresa privada administra de una manera eficiente el relleno sanitario. Y cada municipio que ahí deposita, o cada empresa, sus desechos, lo hace pagando por tonelada. La empresa privada administra las cosas bien cuando tiene la adecuada supervisión y una exigencia de parte del sector público y la autoridad de que se cumplan con las normas. Yo quisiera ver algo similar en Azuero. La pregunta, ¿va a haber o debe haber un relleno sanitario para todo Azuero? ¿Tiene sentido por las distancias o deben haber 2 rellenos sanitarios? Lo cierto es que con la ayuda del BID, ya la AAUD ha avanzado en este tema, también con la participación de Mi Ambiente y a instancias de Mi Ambiente, y yo espero muy pronto plantear una solución para Azuero. De la misma manera, estamos trabajando con el IDAN para empezar a plantear soluciones para las cientos de plantas de tratamiento de aguas negras que están abandonadas en el país, donde a nivel nacional están contaminando. Es más, Azuero, lo que estamos viendo ahí, basura por doquier, vertederos a cielo abierto, donde hay desde muertos hasta cadáveres de animales, vísceras de animales, basura de todo tipo, infecciones, humo tóxico, hasta aguas negras, desde Pedací, que es un sitio turístico en su totalidad, hasta todos los pueblos de Azuero, que son turísticos cada vez más. Ese caos ambiental, esa anarquía ambiental, es lo mismo que ocurre en toda la República. Décadas donde nadie hacía nada. Y ahora, y esto ocurre también con muchas otras cosas que le tocaron a José Raúl y al gobierno del presidente Mulino, donde ahora le toca al presidente Mulino enfrentar todas estas cosas, desde la Caja del Seguro Social hasta el desastre ambiental del país. Y me siento muy orgulloso de formar parte de un gobierno que no ha tenido miedo de decirle la verdad al país, de cómo andan las cosas, de que nos entregaron un país en quiebra, endeudado hasta las zapatillas, que duplicó su deuda en 5 años, y nos entregaron a este país endeudado, donde todo iba manga por hombro, anarquía ambiental y todo en desorden, la Caja del Seguro Social a punto de quebrar, y es este gobierno que ha tenido que hacerle frente con medidas impopulares como resolver la crisis del seguro, pero que los panameños sabemos que tenemos que tomar. Ministro, hay otro tema que hace rato no lo abordamos y ya el presidente precisamente esta semana en su informe a la Nación se refería nuevamente al manejo de la crisis en Darién, la crisis migratoria y el cierre que ha hecho el gobierno panameño de esta ruta ilegal. Pero han quedado allí toneladas de basura contaminando nuestra selva y ríos. ¿Qué va a pasar? ¿En qué han quedado los planes de poder recuperar o limpiar parte de esa ruta? ¿Y qué tan difícil es eso y de cuánto necesitamos y si necesitamos ayuda externa para poder lograrlo? Sí la necesitamos, pero empiezo por el principio. Antes de que fuera presidente José Raúl Mulino, dijo que iba a parar la migración ilegal por el Darién, gancho. El presidente Mulino, y esto fue lo que destacó el embajador americano anoche en la recepción que hubo, antenoche el jueves. El jueves, que fue la recepción, no fue el día 4 de julio, fue el día jueves. Lo que destacó en su discurso fue que para el presidente Trump y el presidente Mulino, parar la migración ilegal había sido fundamental. Y yo coincido con ellos. Esto lo prometió el presidente Mulino y empezó antes que fuera electo el presidente Trump. Y esto para mí era muy importante. Recuerdo que cuando yo hablaba de esto, previo a estar de ministro, y yo decía, Panamá tiene que parar la migración ilegal por el Darién, la gente me decía que era imposible. Yo les decía, claro que no. Y mucho mérito al ministro de Seguridad, pero en especial a las unidades de Senafront y a las unidades de migración del Senan, a todos los que han ayudado a parar la migración ilegal. Esto lo que demuestra es que se requería voluntad política. ¿Qué hacemos ahora? Que más de 1 millón de migrantes ilegales pasaron en los últimos años por la selva del Darién y nos han dejado una alta contaminación con plásticos, erosión,
deforestación, hasta cadáveres. Sí. Tenemos que limpiar esto. Habíamos pedido apoyo al gobierno americano, se había acordado un apoyo, no lo veo factible yo ahora porque el presidente Trump, al cambiar la administración americana, el presidente Trump dijo, cancelo toda la ayuda exterior. Y por tanto los panameños vamos a tener que enfrentar esto nosotros mismos. Y en el fondo, Castalia, esa es la historia de nuestras vidas. Tenemos los ciudadanos, los representantes, los alcaldes, los ministros, el presidente, que hacernos cargo de nuestra realidad. Ahora bien. Y los panameños vamos a tener que limpiar estos ríos. O sea, nos va a tener que asumirlo Panamá, sin duda. Sí, y lo más probable es que lo vamos a organizar ahora en el verano, apenas bajan los ríos. La selva del Darién. A mí me duele, ministro, ver cómo países como Costa Rica venden al mundo la experiencia de selva y de sus ríos. Y lamentablemente este drama humano en la selva de Darién nos mostró también en medio de esa crisis las bellezas que tenemos. Y ya la trocha está abierta, ministro. Escuchaba a la alcaldesa Nadine, yo le decía, me sonaba al principio como un poco descabellado cuando me lo planteaba en una reciente entrevista y me decía, ya la trocha está. Ya lo utilizaron, descubrimos cascadas, descubrimos parajes hermosos, ¿por qué no usarla para el turismo? Eso es factible. Porque, sí, pero Darién es vendido como una ruta de muerte. ¿Cómo le sacamos mejor provecho a nuestra selva del Darién? Bueno, ahí sí coincido plenamente. Lo que no coincido es que no hay ninguna trocha abierta que fuera como una calle, que ya podemos ir allá en plan de vacaciones y sin las precauciones del caso. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo, porque esto es terreno inhóspito, inaccesible, donde pasó gente y la selva se volvió a cerrar. Lo cierto es que Panamá tiene mucho más que ofrecer en cuanto a biodiversidad que cualquier otro país de Mesoamérica. Y tiene mucho más que ofrecer, tenemos mucho más que ofrecer que cualquier otro país en materia cultural. Tenemos historia como no la tiene nadie. En Darién se descubrió en 1513 el Océano Pacífico. La ciudad de Panamá la fundamos en 1519, la primera del Pacífico americano. La ruta colonial transísmica del Camino de Cruces, el fuerte de San Lorenzo. ¿Y por qué no la vendemos con toda esa riqueza que tenemos? Todo esto que tenemos, natural y cultural, es mucho más de lo que puede ofrecer Costa Rica o cualquier otro país. Parque Nacional Coiba, Reserva de la Biosfera, a nivel mundial. Lo mismo Portobelo, lo mismo Darién. No hay otro país, lo mismo Amistad, Tierras Altas de Chiriquí. No hay otro país en la región que tenga mayor riqueza natural. ¿Y hacia dónde van los planes? ¿Y hacia dónde van los planes, ministro, para poder sacarle mejor potencia? Para poder aprovechar el turismo ecológico es que estamos reforzando nuestros parques. Por eso fue que cuando recibimos el Estado, con los parques a la deriva, los guaraparques no existían, habían muy pocos que en verdad trabajaban. Habían 10 en Darién. Sí. Y los 10 no estaban trabajando. Muchos estaban nombrados de chofer, el primo de la querida del otro, el cuentecito de siempre. ¿Cuántos tenemos ahora, ministro? Ahora tenemos 200 y tantos guardaparques, de los cuales la gran mayoría han sido nombrados por el presidente Mulino, gracias a que confió en la propuesta que le di, de que teníamos que afirmar y proteger nuestros parques como primera prioridad. Y fíjate lo que se ha hecho. Nueva escuela de guardaparques, más de 150 nuevos guardaparques entrenados. En un lugar como Darién, que habían 8, 6, de verdad trabajando, 30 guardaparques nuevos, además de los que ya habían. Nuevo director de parques, uso Darién como ejemplo, Segundo Sugasti, biólogo, darienita, un explorador, guía ecoturístico, miembro de la comunidad, extraordinario. Lo mismo estamos haciendo, lo hicimos en Coiba, igual, 30 guardaparques nuevos. Lo mismo en La Amistad, igual, nuevos guardaparques, Parque Volcán Barú, en fin. Estamos delimitando y señalizando sus límites, metiéndoles equipo. En Coiba, nuevo radar para detectar pesca ilegal. En Coiba, el más grande operativo para detectar pesca ilegal de la historia del parque, con 16 embarcaciones de pesca ilegal detectadas. En Coiba, en Darién, en Amistad, nuevas aplicaciones en el teléfono de los guardaparques, con Earth Ranger, donde ellos pueden en todo momento marcar con GPS dónde están y donde le mandamos información satelital para que puedan detectar la deforestación. Usando la aplicación ESRI, que usa la ACP para detectar deforestación en el canal, ahora en todos los parques a nivel nacional. Reforzando nuestros parques, vamos a convertir rápidamente a Panamá en una potencia de ecoturismo. Y esto es crítico. Estando en Panamá hace unos días, unas semanas,
el CEO, el jefe mundial, Carlos Manuel Rodríguez, del Global Environmental Facility del Banco Mundial, el organismo que más plata da para ecología en el mundo, me comentó que en Costa Rica, un país agrario, en las áreas rurales, ya hay más gente trabajando en ecoturismo que en el agro. Ese es el camino para Panamá. Tenemos más que ofrecer que Costa Rica. Tenemos el mercado de Costa Rica al lado y podemos traer gente que va a Costa Rica para que también venga a Panamá. Pero esto pasa por recoger la basura, sí, tratar las aguas negras, tomar la ecología en serio, parar la bendita deforestación. Y tenemos ahí muy buenos planes y programas como el pago por servicios ambientales en Azuero, Azuero Verde con una inversión de $100 millones, en fin. Y por supuesto, cuidar los parques nacionales. El presidente no lo mencionó en su informe a la Nación, ministro, pero sé que está en la agenda de ustedes como gobierno, es definir el futuro de la mina de Donoso, que ya empieza a generar las primeras controversias cuando aparecen movimientos que exigen al presidente Mulino tomar la decisión de abrir la mina. ¿Cómo se va a manejar este tema cuando tenemos también buena parte, yo diría que 50 y 50%, se lo digo, como coclesana? 50-50, gente a favor y gente en contra en un tema tan controversial. ¿Cómo van a manejar este tema, ministro? Tú conoces mi postura no de ahora, de décadas. A diferencia de otros que antes eran mineros y ahora son ecologistas o viceversa, yo siempre tuve una sola posición. No la posición cómoda de para dónde sopla el viento para ver qué pienso y qué digo. Mi posición siempre fue que esa mina jamás la debimos abrir. No estábamos preparados, por una década no nos pagaron un real, hicieron lo que les dio la gana, causaron el impacto que les dio la gana, un impacto enorme, y Panamá nunca estuvo preparada. Las minas en muchos puntos en el mundo, no necesariamente solamente en Panamá, pero en el mundo han sido fuentes de contaminación, de corrupción, de desbarajuste social, y lamentablemente en Panamá no fue la excepción. Aquí la mina terminó causando un pocotón de problemas porque no se hizo bien. Más, hay un video en mi canal de YouTube del 2011 donde yo fui a la Asamblea a decirle a los diputados: no hagan esto que nos va a causar un dolor horrible y un malestar terrible y un impacto ambiental terrible. Y así fue. ¿Qué ocurre ahora? El hueco está ahí. ¿Qué hacemos? Y tenemos además arbitrajes internacionales por más de $20 mil millones. Que ya han empezado a levantar. O sea, lo que no podemos hacer es no hacer nada. Nuevamente, otro problema más que nos dejaron los gobiernos anteriores, que le toca a José Raúl Mulino y a su gobierno enfrentar. Como no dudo que lo enfrentará diciéndole la verdad a la gente con valentía y atacando el problema con los mejores cuadros que tengamos y analizando previamente siempre todas las opciones. La buena noticia, ahora mismo no hay minería en la mina de Donoso. Ahí no está pasando nada. Mi ambiente realiza inspecciones periódicas cada mes, cada par de meses, y tenemos fe de que las cosas ahí están estables. No hay minería alguna. Ahora se está retirando el concentrado de cobre, gracias a Dios, porque eso es tóxico. Se retiró también el explosivo, gracias a Dios se está retirando porque es peligroso. Pero hay una cantidad de piedra que ya se extrajo del Tajo, más de 420 millones de toneladas, que está a la intemperie, causando lixiviados cada vez que le cae agua, lluvia. Hay que tratar eso. Eso hay que molerlo, querramos o no, no se puede dejar ahí. Hay que hacer algo con el hueco. Y tenemos que decidir, los panameños, cómo podemos lograr un cierre ordenado de esta mina. Esto viene en los próximos meses. De hecho, ya estamos por contratar el bendito audito integral, que nos ha tomado mucho tiempo por la burocracia que hemos heredado también, que es imposible. Pero lo que le puedo decir a todos es que el tema de la mina se va a enfrentar. De la misma manera que hemos puesto al día los estudios de impacto ambiental, están todos al día, se han aprobado los que se tenían que aprobar, negados los que se tenían que negar, ya no hay coima, no se guardan en el cajón, no hay cosa rara. Lo que sirve se aprueba, lo que no sirve se niega. Y la mina igual, se tratará diciéndole la verdad al pueblo panameño y poniendo toda la información al alcance de todos, como lo hemos hecho en mi ambiente desde el día que llegamos. Quiero agradecerle, ministro, por acompañarnos esta mañana. Es apenas una parte, al menos los temas más apremiantes. Sé que hay muchos
pero le agradezco la oportunidad de conversar con usted esta mañana en Radar y sé que tendremos una segunda oportunidad para seguir haciendo el balance de las medidas que se aplican y que se esperan de resultados a mediano plazo allá en la región de Azuero. Ministro, muchísimas gracias de verdad y bienvenido siempre al Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir en Radar y bueno, ¿hacia dónde debe ir la economía? Es el tema que vamos a abordar de la mano de nuestros invitados que paso a presentárselos de inmediato. Hoy me acompaña Olmedo Estrada, él es economista, él es profesor, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina. Le agradezco muchísimo, profesor Olmedo, estar con nosotros. Y también nos acompaña Luis Eduardo del Valle Arias, consultor en negocios y especialista en derecho laboral. Me encanta que podamos hacer la combinación de un economista y un consultor en negocios porque la idea de este análisis, señores, y les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedican, es poder entender las circunstancias que han caracterizado este primer año de gestión del presidente Mulino en medio de las complejidades económicas, los problemas fiscales, las deudas, las protestas que han impactado esta administración y la generación de empleo, pero más allá de la complicada situación económica es hacia dónde consideran ustedes debe enfocarse el plan de reactivación económica de este gobierno. Voy a empezar con usted, profesor Olmedo. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Castalia. La verdad que sí, me siento muy contento de estar aquí para compartir algunas ideas. Hablar de la situación económica del país, pues es llover sobre mojado. Ya aquí se ha dicho de que la situación económica de Panamá está caótica. Más del 9.5% de desempleo, más del 50% de informalidad, problemas económicos en todos los niveles, el paro y la huelga nacional que hay en este momento, todavía no se ha cuantificado cuánto es la pérdida económica que hay. Bueno, esa es la realidad que tenemos ahorita y todavía no se ha terminado porque tenemos sectores que no han retornado todavía a su trabajo y eso impacta a la economía. Cuando vamos a sacar las cuentas, el 15% aporta a la construcción, 2 meses paralizado, tal vez no el 100%, pero sí, impacta. Claro. Un porcentaje que no lo tenemos todavía, se dejó de producir en 2 meses. También las bananeras ahorita estamos en la incertidumbre que si se van o no se van, si regresan los trabajadores o no regresan. O sea, hay 5.000 trabajadores ahorita mismo parados que no están produciendo. Eso impacta a la economía. Que los maestros todavía no hayan retornado en su totalidad a clase, ese porcentaje va sumando. Cuando estamos hablando de que en 2 meses el impacto a la economía ha sido más de un 15-20%, los números al final lo van a decir. Pero no nos quedemos ahí en ver los problemas. Panamá tiene mucho potencial. Uno de los elementos que nosotros hablamos es fortalecer el hub logístico. Yo creo que no tenemos que, a pesar de que ya se ha dicho que Panamá, una de las fortalezas que tiene es el tema del comercio internacional y la logística, pero tenemos que fortalecer, hay que invertir en infraestructura del canal, hay que invertir en puertos, porque nosotros ya nos hemos quedado casi que en un 95-98% de ocupación en todo lo que es los terminales portuarios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el hub logístico si no invertimos? Y ahí es donde viene el concepto de que uno de los elementos básicos para que esta economía se reactiva es inversión extranjera. Tenemos que traer inversión extranjera porque de otra manera con nuestros ahorros no vamos a poder avanzar. Su visión y hacia dónde deben enfocarse los planes en medio de las circunstancias que hoy nos acompañan. A ver, tenemos varios factores porque sí, se reformó la ley de la Caja del Seguro Social, pero eso no te soluciona el problema del empleo. Ahora tienes un costo de empleo más alto, es decir, subió un 1% lo que paga el empleador. ¿Y quiénes pueden absorber esto? Los grandes empleadores, pero tenemos el 60% del país que es pymes. Ahora, por manera de ejemplo, tienes leyes especiales como las leyes de zonas francas, donde todos los beneficios,
laborales, pues si horas extras, recargos de domingo, vacaciones, son diferenciados o son mucho más apetecibles para el que viene a invertir, pero no tienes el mismo para el pequeño y mediano empresario, que es el gran volumen de que genera el empleo, que es el que se tiene que formalizar. Entonces, ¿dónde yo empezaría? Por el Código de Trabajo. Aquí se ha celebrado que tenemos un Código de Trabajo de hace 50 años. Eso no tiene ningún método de celebración. O sea, ¿por qué necesitan los cambios? Vamos a ver, Por un ejemplo. A manera de ejemplo, yo tengo, por lo menos vamos a empezar por la parte sindical. Hemos tenido, todo está regulado dentro del Código de Trabajo, pero a nivel de fiscalización de cómo se funcionan los sindicatos, la rotación de los líderes sindicales, el tema de cómo se negocia el salario mínimo, que debe haber un aumento a fin de este año. Todo eso está en el Código de Trabajo y seguimos funcionando bajo ideas de hace 50 años. Pero entonces creas leyes especiales que fomentan o tienen condiciones laborales distintas para empresas grandes. ¿Por qué no haces lo mismo para las pequeñas empresas? Entonces, cuando yo cambio, digamos, un sobretiempo que va del 25, 50 al 75% dependiendo de la jornada, y esto le aplica a las pequeñas y medianas empresas, pero entonces la gran empresa que puede meterse en una zona franca nada más tiene un sobretiempo del 25%. La contraprestación es que el salario mínimo de la zona franca es más alto, pero eso, una cosa genera la otra y impulsa la inversión. Yo necesito formalizar. El otro tema es gente joven. ¿Cómo hago que la gente joven entre al sistema? Yo necesito buscar dentro del Código de Trabajo figuras, porque hemos hablado de la pasantía. Digamos, tenemos el programa de primer empleo, que antes era aprender haciendo. O sea, estos son programas, y antes de aprender haciendo creo que fue ProJoven. Exacto. Son programas que se han ido reciclando y tienen una buena intención, pero al final del día estás usando el gobierno como un intermediador para generar empleo. Tú pudiese hacer cambios puntuales al Código de Trabajo donde se cree la figura propiamente de la pasantía. Es decir, una figura legal donde una persona o cualquier empresa puede ofrecer pasantías directamente a las personas que la están buscando. Y empiezas a atacar el punto de la gente joven. Creas beneficios para las pymes, es decir, un código o capítulos diferenciados del código a empresas que son pymes, es decir, tú tienes un menor costo de contratación, más flexibilidad a la hora de contratar o modelos de contrato y beneficios diferenciados de lo que digamos son grandes empresas. O sea, ¿hay que invertir más en la inyección a este sector? El PYME no es tanto inyectar dinero, es generarle las condiciones que lo haga eficiente, porque es costoso. Si yo comparo lo que gasta, digamos, una empresa que se establece, y vamos a decir, la joya de la corona es Panamá Pacífico. Ellos han generado una serie de empleos, una serie de beneficios, pero las condiciones laborales que hay dentro de Panamá Pacífico son distintas a las que tiene el resto de las personas. Tú quieres replicar ese sistema que ha sido exitoso en el resto del país. Pero hay un tema de confianza. Por ejemplo, cómo nosotros reponemos el daño terrible que se le ha causado a la provincia de Bocas del Toro. No solamente la pérdida de empleo, y este viernes nos reportaban los pequeños empresarios que veían con preocupación que se presente un informe de violación a los derechos humanos de los que fueron detenidos en las protestas y los disturbios y los actos de vandalismo, pero nadie les ha ido a preguntar a ellos por sus derechos de negocio y de trabajo, porque sus negocios siguen cerrados porque fueron vandalizados por completo. O sea, y una empresa que, como usted dijera, profesor, no se sabe si nos está castigando por un tiempo, si se va del todo para Costa Rica o si regresa. ¿Cómo nosotros reponemos el nivel de confianza? Poniendo como ejemplo la provincia de Bocas del Toro. ¿Qué hacemos con Bocas del Toro? Mire, lo que ha pasado en Bocas del Toro definitivamente que va a impactar a esa provincia porque primero el daño que se le ha ocasionado al sector empresarial, que es el que reporta un gran daño, pero también se le ha hecho un gran daño a la población porque se le ha limitado en todos sus derechos a poder circular, a poder comprar sus productos y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que allí lo que nosotros tenemos que buscar es cómo solucionar un problema porque se nos viene una avalancha con el tema de la empresa chiquita. Sí. Ojalá que no ocurra como ocurrió con la mina, que perdimos 7.000 empleos porque nos opusimos a un sistema, a una situación y como resultado se perdieron 7.000 empleos y todo lo que ha ocasionado alrededor de esos 7.000 empleos, porque nosotros hablamos de 5.000 trabajadores de la Chiriquí Land Company, pero hay 20.000 empleos indirectos que nosotros no nos estamos viendo, pero que inciden y van a incidir, porque ese comerciante que hoy se queja de que su negocio fue vandalizado,
mañana se va a quejar de que no tiene clientes, porque ¿quién va a comprar si no tienen empleo los trabajadores de la chiquita banana, que es la que generaba los dineros para circulantes en la provincia? Ahí hay que ya estar analizando cómo vamos a enfrentar esa realidad, porque así como está ocurriendo en Boca del Toro, ocurrió en Chiriquí, cuando la compañía se fue de Puerto Armuelle. Y no se vuelve a reactivar. Quedó totalmente devastada. ¿Hace cuántos años ha sido eso, profesor? 25 años. Y sigue Puerto Armuelle igual. Bueno, entonces, y todavía siguen los problemas en Puerto Armuelle, porque la criminalidad, la delincuencia, la pobreza, la mendicidad, todo ha impactado a la población. Entonces nosotros, ante esa realidad, tenemos que mirar hacia adelante cómo podemos ver y resolverle a los bocatoreños. ¿Cómo recuperamos la confianza de Chiquita, por ejemplo? ¿Cómo hace el gobierno para...? Porque va más allá de que convencer a Chiquita de que se quede. Hay un tema económico, porque la compañía dijo que perdió 75 millones. ¿Quién le va a resarcir a esa compañía? Porque ella no fue la que provocó un paro. Y el presidente ha dicho que no va a pagar ese costo. ¿Quién va a pagar el daño económico que ocasionó una huelga de 2 meses? Entonces, esa es la parte que tenemos que sentarnos a ver y cómo plantear una alternativa. Ahora, vamos a ver, y aquí el licenciado Estrada dice algo que es importante. Se habla de la huelga. No hay tal huelga. Se ha romantizado la idea de la huelga. Sí, existe en la Constitución y en el Código de Trabajo lo que es una huelga, con un mecanismo de negociación o de presión al nivel de que yo quiero mejorar mis beneficios laborales. El tribunal lo declaró ilegal. Por eso, pero tenemos que, ¿cómo yo le daría seguridad? No solamente a la bananera o a Chiquita que regrese, sino a otras empresas que entren, que entiendan de que una paralización ilegal de las labores puede ser rápidamente sancionada. Ahí también tenemos una serie de protecciones, por decir algo, a los dirigentes sindicales y otras personas que son personas que han estado en esos puestos de por vida, pues no hay esa rotación. El sindicato funciona como un ente democrático. ¿Usted cree que se ha desvirtuado? Se ha ¿Esa desvirtuado, figura? se ha desvirtuado. O sea, y regreso a mi punto original de que el Código de Trabajo ha permitido, porque tenemos un código hace 50 años, donde la figura que llega, yo puedo hacer una asamblea, nadie está verificando si yo llené el quórum, quiénes fueron a la asamblea, quiénes no votaron, cuáles son las firmas. Yo puedo decir que hay un juego de fútbol, apúntense aquí, y yo todas esas firmas las meto como si fueran personas que apoyan mi asamblea. Y la Constitución claramente lo dice, la huelga debe estar regulada su ejercicio. Entonces, es decir, inmediatamente pasa una paralización, debe haber un aviso, decir, esta huelga no existe tal huelga, esto es una paralización, y que hayan medidas. En el Código de Trabajo hay un artículo que dice que todo el que promueva una huelga ilegal debe una multa de $500, pero es de $500. Pero estamos en un debate en el que se han polarizado tristemente las posiciones, se ha satanizado al sector empresarial y se ha satanizado al sector sindical, y en ese nivel estamos. Pero ¿cómo logramos nosotros que los sindicatos jueguen el rol que tienen que jugar y que no se conviertan en herramientas para acabar y destruir la economía, tomando el ejemplo de Puerto Armuelles y tomando el ejemplo ahora de Bocas del Toro? Vamos al tema. ¿Qué es lo que estamos viendo? No es el sindicato como figura teórica, es la dirigencia que tienen, digamos, unas aspiraciones políticas o sociales o ideológicas. Entonces, ¿qué tienes? Y volvemos al tema que son entes democráticos. Yo debería, cada 4 años, dependiendo de los estatutos, o 2 años, poder renovar la dirigencia. Es decir, que entre gente nueva, con nuevas ideas, con aspiraciones distintas a los que tienen, digamos, los dirigentes anteriores. Pero ¿quién hace esa supervisión? Son ellos. Son ellos mismos. Son ellos, Es porque decir, ellos tienen sus dirigentes de más de 30 años. Y yo, trabajador que pago cuota, ¿cómo yo busco, digamos, en un sistema, ahora con la tecnología que tenemos, en un sistema, yo saber cómo se gastó mi dinero, cómo se gastó mi cuota? Porque es el trabajador, es el afiliado del sindicato el que va a poder exigir el cambio de dirigencia. Y en el mundo ideal, ¿cuál es el modelo para que los sindicatos se conviertan en garantes, claro, de mejoras laborales, mejores salarios, pero aportes importantes a la productividad, incluso que tengan ganancia de esa productividad? Primero, datos. Tenemos que tener datos. Aquí se negocia en Panamá un sinnúmero de convenciones colectivas, porque sí, es un país sindicalizado. Pero si tú buscas la información, es decir, de cuántas convenciones colectivas hay negociadas, cuántas personas están beneficiadas, hombres y mujeres, cuáles son los beneficios que tienen, cuáles son los aumentos de salario que se están pagando en convención colectiva versus los aumentos de salario mínimo, qué beneficios existen, nacimiento, matrimonio, defunción, viáticos, ayuda para becas. O sea, todos estos beneficios que se están dando, nadie los está midiendo. Si yo pudiese medir eso, entonces yo puedo decir, mira,
Esto es lo bueno de un sindicato, porque el que no está sindicalizado tiene esto por ley y este tiene esto, pero no se ve. Entonces, claro, solamente estás usando la figura del sindicato, y en muchos casos, no todos, porque yo he tratado con gente muy honesta en mi trabajo, pero se usa mucho la figura del sindicato como personas que ya ellos quieren ser líderes, es un tema de ego. Bien, voy a pasar a otro tema, porque al mismo, pero con otro enfoque. ¿Y qué hacemos si la empresa se va? Y perdonen que me quede con Chiquita, porque es el ejemplo más cercano. Si Chiquita Panamá anuncia mañana, porque no lo ha hecho oficialmente, que se retira del país, o sea, ¿a qué otra cosa podemos? ¿Qué hacemos con Bocas del Toro? En Bocas del Toro, ¿qué otro tipo de actividades económicas se pueden desarrollar? Que han estado allí. Nosotros, ¿cuántos años tenemos? Más de 50 años de depender única y exclusivamente de la producción del banano, que es bueno. Pero más allá de la producción del banano, ¿qué otro potencial tiene esta región? Es que ya tenemos una historia que se repite en Puerto Armuelle. Volvemos a insistir en Puerto Armuelle. En Puerto Armuelle, ¿cuántas veces se dijo, ojo, que con la intransigencia del sindicato podemos perder nuestra fuente de empleo? Se dijo mucho antes de que la compañía tomara la decisión. Siguieron con el mismo patrón, con la misma insistencia, huelgas que no se justificaban, paralización. Oye, estás haciendo perder. Si nosotros tratamos así a los que invierten en Panamá, que vienen a abrir negocios para generar empleo, ¿qué otras compañías van a querer venir a Panamá a invertir? Entonces, si nosotros no como gobierno, también hay un rol que le compete al gobierno, porque aquí está de por medio 5.000 trabajadores. No tomemos la misma actitud que hicimos con Puerto Armuelle, que no se intervino y que finalmente se tomó la decisión y se fue la compañía. Actuemos rápido. Yo sé que esto va a costar, porque definitivamente hay un daño económico que se le ha hecho a la compañía, debe insistir el y gobierno que de que se alguien debe reparar ese daño. Entonces, ahí están las negociaciones. Ahí están las negociaciones, o sea, negociar antes que se tome la decisión definitiva de irse, porque si se nos va, el problema de Bocas del Toro es el mismo problema de Puerto Armuelle. Nos acostumbramos a trabajar un solo proceso productivo, el banano, no diversificamos en otros productos, entonces sabemos producir banano. Esos trabajadores, tú los llevas a producir yuca y no saben cómo hacerlo. ¿Qué hacemos con Bocas del Toro? Mira, para mí sería tratar de hacer un plan que promueve la inversión, es decir, Chiquita se puede ir, pero sí, decir que ahora van a parar de hacer banano para ahora hacer otro cultivo o lo demás va a ser difícil. Es decir, ¿cómo yo ahora busco personas que estén interesadas en tomar esa operación? ¿Y qué garantías les voy a dar? ¿Y qué seguros les voy a dar? A manera de ejemplo, tenemos un seguro para el viajante que viene a Panamá. Es decir, yo ahora estoy dispuesto a decir, yo voy a dar una serie de garantías para las personas que estén dispuestas a entrar a Bocas del Toro y hacer inversiones importantes. Es decir, alguna flexibilidad. Igual como te decía el tema de la zona franca, es decir, yo te voy a dar estas condiciones específicas si tú estás dispuesto a invertir este nivel de dinero, donde sea atractivo. Porque si yo me dice, yo voy a ir para allá para que me pase lo mismo que le pasó a él, no va a pasar. Yo ahora, sí, de repente no es un tema de sacar el dinero por delante, pero dar esas garantías, es decir, el que venga acá, invierta en este globo, sea Bocas del Toro, sea en ciertas áreas o en esta finca, lo que sea, es decir, tú vas a tener estas garantías, estos costos, estas cosas especiales, y aún así, eso es... O sea, es moverse en la área movediza, porque vuelvo al mismo tema que es lo que nos generó la huelga. Teníamos una ley solamente para los bananeros, para el tema de seguro social, sobre texto muy válido de que su actividad es muy difícil. Pero ¿por qué no tuviesen, digamos, la misma ley las personas que trabajan en la recolección de basura? Pues están sujetos a una serie de riesgos ambientales, pero ellos no tienen una ley especial de jubilación. Entonces sí, vas a tener que hacer garantías donde el que venga a invertir sepa que si algo pasa, si sea un seguro, si algo vuelve a pasar así, por lo menos parte de mi inversión no está perdida. Recuperar la confianza, creo que coinciden ambos, que será necesario para que el gobierno pueda traer nuevas inversiones. Y hay un gran tema que el presidente obvió en su informe a la Nación, y creo que todos estamos esperando que lo dijera, porque es un gran pendiente. Definir qué va a pasar con la mina de Donoso. ¿Qué opinan ustedes sobre esta actividad que genera tantos ingresos para el país, pero que también genera tantas posiciones encontradas, o por el impacto ambiental que una actividad como esta causa? Sí, mire, yo lo mencioné hace un poco, perdimos una industria que generaba más de 7.000 trabajadores y más de 25.000 o incluso se ha dicho hasta 40.000 empleos indirectos, porque en verdad es una industria que se movía alrededor de una provincia que
comenzó a evolucionar. Usted vio el comercio, los hoteles, se aumentaron las barriadas. O sea, hubo un impacto económico en esa provincia producto de una industria. Y por una lucha de calle, porque aquí nunca se debatió en un escenario donde llegaron diferentes sectores a proponer qué hacer con una industria tan importante como la minera, se tomó la decisión, primero comenzó por el contrato y finalmente quedó con la industria como tal. Yo pienso que nos equivocamos al momento de que a raíz de una discusión, porque esto se tornó incluso hasta político. La gente, por estar en contra del gobierno anterior, se enfilaron en una lucha por un contrato que a todas luces lesionaba los intereses de los panameños. Eso era lo que había que resolver. La lesión que había de un contrato que no le daba ni un beneficio a Panamá. Allí era que había que discutir, no encerrar una industria que hoy, siglo XXI, se produce con altos estándares de seguridad, de protección al ambiente, de regulaciones internacionales, que precisamente yo nunca vi un informe, ni me leí un informe que dijera que hay una alta contaminación probada y que la Universidad Tecnológica, que la Universidad de Panamá, que el Instituto de Smithsonian, que todos hicieron una investigación y llegaron a la conclusión de que sí hay contaminantes y que sí estaba enfermando a la población, etcétera, etcétera, y que por eso había que cerrar la industria. Eso nunca se dio a conocer, entonces se cerró porque la Corte después llegó a la conclusión de que habían muchos errores en el contrato y que por eso había que cerrar la industria minera. Yo creo que eso se tiene que evaluar nuevamente y ver, porque hay un daño económico ahorita. El daño económico es que nosotros hemos perdido, ¿verdad?, de beneficios de la economía, un 5% que aportaba la mina y todo lo que en conjunto aportaban el resto de los sectores que le dan servicio a la mina. Luis, ¿qué hacemos con un tema tan controversial como este? Yo creo que no hay que darle tantas vueltas al tema. O sea, sí, hay que reabrir la mina, sí, ya estaba hecha. El argumento de, bueno, es que esto va a generar un daño. O sea, si hubiéramos tenido esta discusión en el 2000, cuando se estaba pensando en abrirla, esto el discurso de Panamá Verde, y no es por insultar, yo entiendo esa parte. Pero ahorita mismo, tú reabres la mina y no solamente el número de empleos que genera, sino la calidad de esos empleos. Porque alguien dice, bueno, no, vamos a enfocarnos en turismo, pero yo no puedo hacer que todo el mundo sea salonero y abrir un pocotón de restaurantes, o que todo el mundo sea mucamo y abrir un pocotón de hoteles. Acá estamos hablando de empleos técnicos, operadores en maquinaria, agrónomos, químicos, toda una estructura administrativa que iba subiendo, donde yo puedo ver un plan de carrera. Entonces sí, el tema es abrirlo, pero digamos, aquí es ver si tenemos, uno, el capital político. Yo creo que en este momento sí se pudiese tener, pero es un problema a la vez, porque no vale la pena, digamos, traer varios frentes. Pero mientras más rápido lo hagamos, mejor, porque vamos a tener mismos problemas cuando venga el embalse de Río Indio. Así es. Pero eso también va a generar una economía alrededor de Río Indio para generar. Entonces sí, esos dos proyectos hay que hacerlos. ¿Por qué? Por la calidad de empleos que va a generar. No solo el número, sino calidad. Aquí necesitamos empleos de mejor calidad, porque en la medida que esos son empleos formales, mejor pagados, alimenta la nueva reforma, porque la reforma por sí sola no va a hacer nada si no entra nueva gente al sistema. Total, y que es otro debate que vendrá pronto, que es mejorar la calidad de los salarios en este país, que va con educación, temas que no abordamos nosotros, porque para tener una mejor economía tenemos que tener un capital humano bien preparado. Yo quiero agradecerles a ambos, de verdad ha sido un gusto conversar con ambos. Me encantan las distintas visiones que han venido a plantear aquí esta mesa de radar, porque al final, como usted decía, profesor Olmedo, ya todos sabemos cuál es la situación económica del país. Lo que hay que saber hacia dónde enrumba su plan y su estrategia el gobierno del presidente Mulino. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, bueno, como siempre, la tan esperada caricatura de Hilde y nuestras conclusiones. De regreso ya en la parte final de Radar, y de inmediato paso a compartirles la inspiración de Hilde para este programa de Radar, y él se ha inspirado en el primer bloque y todo lo que pasó este 1 de julio. Aparece Hilde, yo siempre identifico a ese panameñito como a Hilde, aparece alguien que se parece a Hilde representando a todos los panameños con un dipurrata que en la trampa nada más le agarró la oreja porque él sigue andando. Le dice el panameño:
yo sí le creo que ninguno de ustedes se ha vendido. Y le dice el dipurrata, oh, gracias. Y le responde, ya se sabe que a ustedes sale mejor alquilarlos. Cae para atrás el dipurrata y que tiene un sellito allí, dice, Bolo estuvo aquí. Matracazo, bueno, el matraqueo creo que quedó en vivo y a todo color, y si alguien tenía dudas de lo que ocurría cada escogencia de junta directiva, bueno, lo supimos el pasado 1 de julio. Gracias, Hilde, por la caricatura que pone en contexto también uno de los temas que hemos abordado esta mañana. Bien, ya nos relajamos, ahora vamos con las conclusiones de este programa. La nueva junta directiva de la Asamblea llega con el compromiso de plantear que aún es posible nuevos cambios que terminen con la mala imagen que tienen, pero más allá de los cambios al reglamento interno, se requiere de voluntad y compromiso de los diputados. Ahora la alianza opositora está a prueba y dependerá de sus bancadas convencer al país que es posible esa transformación o que seguiremos presos de la corrupción y el clientelismo. En materia ambiental, el gobierno tiene la obligación de continuar con el proceso de sanciones y adecuaciones para minimizar el impacto de contaminación de nuestros ríos, más en estos tiempos de crisis por falta de agua para el consumo humano. Y finalmente, el enfoque del gobierno en materia económica es recuperar la estabilidad después de la crisis y devolver la confianza en los inversionistas. El manejo de la crisis debe evitar a toda costa que las diferencias nos lleven o se conviertan en un golpe a los ingresos, a la estabilidad, pero sobre todo a nuestra imagen internacional. Hasta aquí las conclusiones de este radar. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les deseo un feliz domingo y nos vemos la próxima semana.